extiende tu mano, Señor. Un espacio de Casa de Dios El Shaddai. Casa de Dios El Shaddai. Es el momento de apegarnos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te confieso, Señor. Dios les bendiga. Comenzamos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Esta es su casa, esta es su familia también. Sean bienvenidos y qué bendición, ¿verdad? Que puedan ustedes estar en esta casa en este día. Pero el Señor no se equivoca. El Señor tiene un propósito para todos los que estamos acá, aún los que nos visitan por primera vez, en el nombre poderoso de Jesús. Si me acompañan a orar, vamos a orar por esta palabra. Vamos a empezar porque ya se nos fue un poco el tiempo y hay algo que quiero hacer de parte de Dios al terminar este mensaje. Algo que el Señor puso en mi corazón y que va relacionado. Y voy a tratar de ir un poco más rápido, ¿verdad? Para poder hacer esto de parte del Señor y usted recibe esa bendición que el Señor me dijo que les trasladara hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú traes, Señor. Úsame, Padre, usa mi vida, Señor, usa mis labios y todo lo que salga de mí, Señor, sea de tu parte, Padre, que sea para edificación de tu pueblo, Señor, para el crecimiento de tu amada. Padre, que haga rema en el corazón de mis hermanos, Señor, que tomen esa palabra y la multipliquen, Padre, porque sabemos que tú eres bueno con nosotros, Padre, y podamos nosotros llevar esa semilla a otros lados, Padre. Que ningún estorbo haya en el día de hoy, que nada estorbe en el día de hoy, aparte del enemigo, que lo reprendemos y echamos fuera cualquier estorbo, Señor. Cualquier espíritu contrario a ti, Señor, se ha echado fuera. Cualquier pensamiento contrario, Señor, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Y hoy nos disponemos, Padre, a escuchar tu palabra, Señor, a aprender más de ti, Señor, y que tú seas, Señor, el que hable en esta mañana, Padre. Gracias te damos, Señor, por permitir este momento, Señor, gracias por la vida de mis hermanos que están aquí reunidos. Tú tienes y tú escuchas, Señor, a mis hermanos que traen sus peticiones en este día, sus necesidades y las ponen delante de ti, sus cargas, sus problemas, Padre. Tú sabes el corazón de cada uno de mis hermanos y los que están pasando, amado Padre. Hoy bendice la vida de mis hermanos, bendice esta palabra, Señor, que hoy impartiremos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, amén, amén y amén. Puede darle unos aplausos al Señor. Permítame, le voy a poner alarma. Ahora sí. ¿Está usted bendecido? ¿Está usted gozoso? Amén. Mire que venimos a una fiesta. Amén. No le escucho muy convencido. Venimos a una fiesta. Amén. Esta fiesta hermosa, ¿verdad? Que el Señor permite, en la cual nosotros estemos reunidos en este día. Y pues que el Señor, nos ponemos en las manos del Señor en este día, ¿verdad? Así que gracias a Dios por sus vidas y por esta mañana, ¿verdad? Fíjense que vamos rápidamente a Salmo 92:10. Dice el 92:10-11, pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo. ¿Y qué dice? Seré ungido con aceite fresco. Vayamos tomando nota de eso, ¿verdad? O vaya grabándoselo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Aleluya. Cantábamos hace rato que Él preparará mesa delante de nuestros enemigos, ¿verdad? Aunque usted tal vez piense que no, ¿verdad? Sí tenemos enemigos. Amén. No, pues yo me porto bien, ¿no? Aunque usted piense que no, siempre hay alguien que no le cae bien o a alguien usted no le agrada, ¿verdad? Siempre va a suceder en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, viendo este salmo, ¿verdad?
lo hermoso de los salmos, que tienen mucho misterio ahí en los salmos, mucho significado. Hemos estado bueno, no me acuerdo qué domingo fue donde tocamos el tema, ¿verdad? De los salmos del cántico de ascenso gradual, de los cánticos de los arrebatados, el cántico de los redimidos, ¿verdad? Y hoy entonábamos esa canción también de los redimidos. ¿Es usted redimido? Amén. Nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo, ¿no? Entonces ya tenemos promesas en esa cruz, ¿verdad? En ese sacrificio. Entonces ahí está lo primero, ¿no? Aumentarás mis fuerzas como las de búfalo, y dice, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos, ¿qué dice? Sobre mis enemigos. O sea, tus enemigos no te harán daño, tus enemigos no podrán hacerte nada cuando eres ungido con aceite fresco. Y nada más podrán verte, pero no podrán tocarte. Amén. Entonces este día quiero hablarles de este tema que se llama acercándonos a su mesa. Fíjense qué hermoso es Dios, ¿verdad? Que ahí en la palabra que dio hace rato, ¿verdad? A través de la profecía, que decía que nos acercáramos a su mesa, que nos acercáramos a su mesa confiadamente, que nos despojáramos de todo y nos acercáramos a su mesa este día. Entonces, casualidades no hay, ¿verdad? Y este día el Señor me había puesto esto, ¿verdad? Estaba hablando acerca de este tema, de que nos debemos acercar a su mesa. Pero ¿cómo? Fíjense que el pastor hablaba el domingo pasado acerca de la cabeza, ¿verdad? El orden, ¿verdad? Cristo, la cabeza de nosotros, el hogar, la cabeza es el varón del hogar, ¿verdad? Y el orden que iba, ¿no? La esposa y los hijos, ¿no? Entonces, entendíamos ese orden, ¿verdad? Entendíamos ese orden de parte de Dios, y ponía el ejemplo de Noé, ¿verdad? Y cómo se habían subido y bajado del arca. Entonces, hoy hablando acerca de los salmos, ¿verdad? Que tienen un gran misterio, pues empezamos desde el Salmo 1, ¿verdad? Que dice que bienaventurado el que no anda en consejo de los impíos, ¿verdad? Y cómo empieza ese salmo, ¿verdad? Y ahí tenemos unos enemigos que dice el Salmo 1, ¿verdad? No lo tengo aquí, ¿verdad? Pero usted ya lo investiga por causa de tiempo. Habla de los impíos, que no anda en consejo, bienaventurado el que no anda en consejo de los impíos, 1. El que ni se detiene en el camino de los pecadores, 2. Y se sienta en silla de encarnecedores, 3. ¿Ok? Entonces, desde ahí empezando, dice el Salmo, desde que empezamos los Salmos, dice, bienaventurado el que no anda ahí, ¿verdad? En junta con esos 3 enemigos, ¿verdad? ¿Quién es el impío? El que estuvo en la iglesia, ¿verdad? Y después no aguantó y se salió, ¿verdad? Por alguna razón se alejó. Y pues después que tú lo encuentras, te anda aconsejando, salite de ahí, hombre, ni bendición hay ahí. Te lo encuentras allá, ¿verdad? Salte de la iglesia ahí, ¿no? Ahí te van a hacer lo que a mí. Y mejor, es mejor que estés aquí afuera de la iglesia. Mejor, estando mejor en el mundo que siendo cristiano. Ojo, el consejo del impío, ¿no? El pecador, ¿qué te dice? El pecador te dice, la vida es una, hay que vivirla, te dice, ¿no? Tú puedes echar una cervecita, no hay problema, ¿verdad? Por el calor. Te incita, ¿verdad? Ese es el pecador. Y bueno, y el escarnecedor, dice, sentarse en silla de escarnecedores, es aquel que ya entra en la blasfemia, ¿verdad? Y pues ahí ya son palabras mayores, ¿verdad? Entonces, esos son, empezando esos salmos, habla de los enemigos, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esos enemigos, ¿verdad? Ni sentarse, ni escuchar consejo de los impíos, ni se detienen, dicen, el camino de los pecadores, ni se sienten en silla de escarnecedores. Entonces, desde ahí empiezan los salmos, ¿verdad?
misterio, ¿verdad?, de los salmos. Y después, ¿qué dice? Que serás plantado firmemente, ¿verdad?, junto a aguas de corriente, ¿verdad? Y echarás raíz y darás fruto, dice ese mismo Salmos, en el Salmo 1, ¿verdad? Entonces ahí vemos lo maravilloso, ¿verdad?, que es la palabra de Dios ahí a través de los Salmos. Entonces, acuérdese entonces, ¿verdad?, de esos enemigos. Y vamos al Salmo 23:5, precisamente. Ya se lo aprendieron, creo, ¿verdad? Si usted, bueno, lo leamos, ¿no? Tú prepararás mesa delante de mis enemigos, ¿verdad? En presencia de mis enemigos has ungido mi cabeza con aceite. Mire qué tan importante es ungir la cabeza con aceite, ¿verdad? Ese aceite que viene del Señor. De aquí parte, ¿verdad?, lo que hace rato estábamos entonando, la alabanza que estábamos entonando. Si nos fijamos bien en el Salmo 23 completo, dice, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar, y todo lo que usted sabe, ¿verdad?, del Salmo 23. Empieza uno como oveja en el Salmo 23, si usted ya se ha dado cuenta, ¿verdad?, que el Señor te pastorea como una oveja y va evolucionando, esa oveja va evolucionando hasta ser hijo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Antes de esto dice que has ungido mi cabeza con aceite, pero antes está el 23:4, ¿verdad? Pero antes de llegar a esa mesa, a la mesa, ¿verdad?, delante de presencia de mis enemigos, ¿dónde hay que pasar para llegar a esa mesa del Señor? Mire qué tremendo, dice que aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Amén. Mire qué tremenda palabra. Antes de llegar a la mesa, antes de ser ungido con ese aceite, ¿qué dice que hay que pasar? ¿Qué significará el valle de sombra de muerte? Trayéndolo, ¿verdad?, aquí a nuestro tiempo, a lo que nosotros vivimos como hijos de Dios. Es el desierto que nosotros pasamos, ¿verdad? Es los problemas que nosotros pasamos, es todas esas cuestiones que vamos encontrando, ¿verdad?, ya en nuestro caminar como cristiano. Y hay cosas que no permiten crecer, ¿verdad?, que no nos hacen crecer. Entonces, antes de llegar a la mesa del Señor, ¿qué dice? Que hay que pasar por el desierto. Pero ¿qué te dice el Señor, iglesia, casa de Dios? Que Él está contigo y Él te infunde aliento con su vara y su callado. Vara y su callado es autoridad. El Señor te da autoridad para hacer frente a tus enemigos. El Señor te da la autoridad para derrotar a tus enemigos. Amén, iglesia. Entonces, en medio de los problemas, en medio de la prueba, sacrificando tal vez alguna situación este día y usted está aquí, el Señor dice, mi hijo amado ha entendido el Salmo 23, ¿verdad? Amén. Y el enemigo dice lo mismo. Él entiende el Salmo 23 y ya nomás puedo verlo y no tocarlo. Amén. Entonces, hoy tú vienes a sentarte a la mesa del Señor y tus enemigos no pueden hacerte nada, solo pueden verte. Amén, en el nombre de Jesús. Hoy el Señor te dice que te sientes a la mesa y va a ungir tu cabeza con aceite. Amén. Vaya entendiendo esto, amada iglesia. Entonces, toda prueba, todo problema que pasamos nosotros, ¿por qué será? Es para depender más de Dios, ¿verdad? Porque en la prueba el Señor va conociendo nuestro corazón, conoce nuestro corazón, que en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos alejamos o buscamos más de Dios? Como sucedió con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y usted sabe esa historia, cómo el Señor vio el corazón de ellos y todo el proceso que pasaron en el desierto.
Y eso trasladando acá, nosotros pasamos ese desierto y nosotros debemos depender cada vez de Dios en los problemas, en los desiertos que nosotros tengamos. Sirven para que dependamos más de Dios, ¿verdad? Pero Él te dice que Él está siempre contigo. Aunque andes en el desierto, Él está contigo, amada iglesia. ¿Lo crees, amada iglesia? En los problemas Él está contigo, amada iglesia, y no te deja. Amén. Aunque andes en valle de sombra de muerte, Él está contigo. Pero ¿qué es lo importante, verdad? ¿Qué tan importante es en este día el poder entender que para sentarnos a su mesa debemos ser ungidos con ese aceite, ¿verdad? En nuestra cabeza. Tener esa cobertura de parte de Dios en nuestra cabeza, porque a veces nuestros pensamientos a veces son afectados, ¿verdad? Por cosas que el enemigo quiere poner en nuestra vida. Y a veces que no podemos nosotros seguir evolucionando como cristianos, seguir creciendo como cristianos, y a veces hay una traba ahí, porque el enemigo sabe a dónde atacarte, sabe dónde atacarte en esos pensamientos. Entonces, una cabeza ungida es necesaria. Fíjense que en la semana platicamos con hermanos, ¿verdad? Acerca de ungir, la palabra ungir el templo, ¿verdad? Pero el Señor me decía que nosotros somos templo del Espíritu Santo también, ¿verdad? Nosotros debemos ser ungidos también como templo del Espíritu Santo, ¿verdad? A eso se refiere también la palabra, que el Señor debe ungir la cabeza. Pero vamos a ver un ejemplo más adelante. Miren, Salmo 147, vamos para allá. ¿Está aquí, iglesia? Amén. Dice el Salmo 147: Oh Dios, Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. Una cabeza cubierta, una cabeza ungida, es lo que Dios quiere darte, es lo que Dios quiere hacer contigo en el día de la batalla. Una cabeza ungida es necesaria para cubrirte de todo pensamiento de derrota, ¿verdad? En la batalla. Batallas que el enemigo quiere ganarte, batallas que el enemigo quiere hacerte tropezar, ¿verdad? Hacerte creer que cosas que el enemigo quiere para alejarte de Cristo, para alejarte de ese camino. Va a ser hasta lo imposible por tratar de meterte esos pensamientos de derrota. ¿Qué pensamientos de derrota? Ah, no, yo no puedo. ¿Para qué voy? Allá solo hablan mal de mí. Allá ni caso me hace el pastor. Y muchas cosas que podemos nosotros encontrarnos, ¿verdad? O que ustedes pueden saber. Pensamientos no agradables a Dios, ¿verdad? Pensamientos que nos llevan a la derrota. Y mire este salmo, esa preciosa palabra, dice: tú cubriste mi cabeza. El Señor es que cubre tu cabeza, cubre tus pensamientos, para que no vayas a la derrota en la batalla, porque nosotros tenemos esas batallas. Pero ¿qué dice la palabra? Que nuestra lucha no es contra quién, sino contra huestes de maldad. Amén. Entonces mire qué tremendo. Tal vez el Señor vea que estamos caminando bien, vea que estamos todos contentos y tranquilos caminando en la iglesia, pero siempre va a querer meterte esos pensamientos de derrota. Pero si tu cabeza no está en Cristo, tus pensamientos no están en Cristo, va a ir entrando poco a poco, va a ir metiéndose poco a poco esas ideas, esos sentimientos que algún día veniste y te gozaste aquí, ¿verdad? Y disfrutabas aquí estando en el culto, danzando, adorándole, y de repente algo pasó y de repente ya ibas para atrás y ya no danzabas, ya no adorabas, te quedabas allá sentado de brazos cruzados, porque empezamos a escuchar cosas que no nos convienen, le damos entrada, abrimos una puerta al enemigo para meter esos pensamientos. Pero si nosotros le decimos: Señor, cubre mi cabeza,
cubre mis pensamientos. Él lo va a hacer en esas batallas que nosotros tenemos, esos pensamientos de derrota. Entonces, todos esos pensamientos de derrota se tienen que ir en el nombre de Jesús, porque en la palabra del Señor dice: todo lo puedo en ¿quién? Que me fortalece. Hay que abrazar esa palabra, hay que abrazar esa promesa de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero decíamos en el Salmo, ¿verdad? De que el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero si el Señor es mi pastor y todo me falta, ¿qué está pasando? Decimos que el Señor es mi pastor y todo me falta. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces debemos decirle: Señor, cubre mi cabeza, cubre mis pensamientos, unge mi cabeza. Usted sabe que las enfermedades de este siglo les llaman, ¿cuáles son? El estrés, la depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pare de sufrir. No. No, aquí no, ¿verdad? Esas enfermedades que se han sobresalido en este tiempo, ¿verdad? Sí, está en depresión, en ansiedad, en estrés. El enemigo sabe dónde atacar, el enemigo sabe dónde atacarte, el enemigo sabe de dónde estás flaqueando, y él está tratando de ganarte esas batallas, ¿verdad? Entonces, pero si nuestra mente está puesta en Cristo, debemos tener esa mente puesta en Cristo, los pensamientos de Cristo, para que todo eso no nos afecte, para que todo eso en nuestro caminar como cristianos vayamos yendo de la mano con Cristo, ¿verdad? Y no vayamos para atrás, y que cualquier situación que pueda haber, nosotros la tomemos con madurez y con ese crecimiento, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos ir evolucionando como hijos de Dios, ¿verdad? Usted sabe, oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo, ¿verdad? Y fiel, los fieles son los que se van a ir en el arrebatamiento. Así nosotros debemos ir evolucionando, no quedarnos en el solo creyente, ¿verdad? Irnos a discípulo, discipularnos, siervo, servir, y así vamos a ir creciendo, ¿verdad? En nuestro caminar hasta llegar a la estatura de los arrebatados, a llegar a esa estatura que el Señor tiene, ¿verdad? Ya dejó la medida el Señor, ¿verdad? De la estatura del varón perfecto. El enemigo ha ido evolucionando también. En el Génesis, ¿cómo empezó? Como una serpiente, ¿no? Y en el Apocalipsis, ¿cómo aparece? Como un dragón. Empieza como una serpiente y en el Apocalipsis como un dragón. El enemigo evoluciona también, así nosotros debemos ir evolucionando en nuestra vida. Pero al igual que nosotros vamos evolucionando, también la maldad va aumentando. Si nosotros cometemos un error, del error va a la transgresión, y de la transgresión va al pecado, y del pecado va a la iniquidad. Esa es la evolución, ¿verdad?, del pecado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cometí un error, bueno, pero si cometes ese error varias veces, a una transgresión es una desobediencia. Si esa transgresión la cometes varias veces, ya va al pecado, y si ese pecado lo haces constantemente, se vuelve en una ¿qué? Iniquidad. Amén. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? De no evolucionar de esa manera, ¿verdad? Sino de la otra. De no evolucionar por ese lado que el enemigo quiere que evolucionemos, pero para mal. Entonces, el pecado es el que quiere enfriarnos, ¿verdad? Y cuando cometemos ese error, no debe evolucionar ese error. Amén. ¿Eso está aquí, iglesia? Mire, en Números 19:15, saliéndonos de Salmos un poco. Ya lo tiene, amén. Amén. Dice en Números 19:15: y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella será que inmunda. Mire qué tremenda palabra. ¿A qué se refiere cuando dice vasija? ¿Acaso nosotros no somos vasijas de barro en manos del alfarero?
¿No así dice la palabra? Entonces, toda esa vasija que no tenga esa cobertura de parte de Dios, que no esté firme, que no esté atada, dice, será inmunda. Qué fuerte palabra, inmunda, ¿verdad? La inmundicia entra. Y hay que tener cuidado, tomar esa palabra y que nosotros somos vasijas de barro en manos del alfarero y Él nos debe moldear. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que tal vez usted tenga pensamientos buenos acá, ¿verdad? Adentro de la iglesia, pero saliendo del portón ya tiene pensamientos de mal, de hacer el mal, pensamientos de pecado, pensamientos inmundos, pensamientos no agradables a Dios, saliendo de aquí del portón. No me mire feo también. ¿Qué está pasando? El enemigo no quiere que tengas la cabeza ungida, que tengas la cabeza cubierta. El enemigo no quiere eso. El enemigo quiere atacarte y quiere que te alejes lo más posible, ¿verdad? Y que sigas cometiendo ese error de que cuando vengas aquí tengas pensamientos bien, agarras la palabra, la abraces, pero saliendo allá se te va mañana, pasado. Todo eso que sentías, ¿verdad? Que esa palabra te había transmitido, que esa cosa que Dios te había hablado, se fue en un día, en dos. ¿Qué está pasando? Debe estar atada sobre ti esa cobertura, esa cubierta, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces, el enemigo no quiere que tengas la cabeza ungida ni cubierta. Quiere que tengas una cabeza afligida y una cabeza debilitada, porque sabe que ahí no vas a crecer, sabe que ahí te vas a alejar más fácil de las cosas de Dios, te vas a alejar más fácil de crecer en Dios. No quiere que tengas esa cobertura. Y en el día de hoy el Señor te dice, amada iglesia, el Señor te da esa cobertura. El Señor va a ungir tu cabeza con ese aceite fresco, en el nombre de Jesús. El Señor ya te preparó mesa, ya te dio la victoria delante de tus enemigos, amada iglesia. Y esa es la palabra de este día que el Señor me ha estado poniendo, ¿verdad? Él ya te dio la victoria, te ha preparado mesa para que tus enemigos nada más te vean y no puedan hacerte daño, en el nombre de Jesús. Miren el Salmo 89, 20. Encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo. Amén. El Señor quiere ungirte con ese aceite santo en este día para que tengas esa cobertura ante el enemigo, la cobertura de tus pensamientos, de tu cabeza, porque como les dije, somos ese templo, ¿verdad? Debemos ungir ese templo, esa casa del Espíritu Santo que somos nosotros. Vamos un poco más rápido y fíjense que después de estos versículos yo siempre pongo un ejemplo, y este ejemplo es el que vemos en Samuel 10:1, si vamos para allá. ¿Le puede dar palmas al Señor? Gloria a Dios. Ya lo tiene ahí, hermano. Fíjese que usted sabe de esos pasajes, ¿verdad? Cuando el pueblo fue a ver a Samuel, ¿verdad? A decirle que sus hijos, ¿qué? Estaban haciendo lo malo. Estaban aceptando sobornos, dice ahí la palabra. Más atrás, sus hijos de Samuel estaban haciendo lo malo, ¿verdad? Y el pueblo se había cansado de eso, de los hijos de Samuel, y fueron a buscarlo, precisamente a Samuel, y le dijeron que necesitaban un rey, que ungiera un rey, que sus hijos ya no eran, ¿verdad? Porque ellos estaban puestos como jueces del pueblo de Israel, estaban sus hijos de Samuel, pero el pueblo ya no los quería. Entonces,
vemos ahí en esos versículos, ¿verdad? Si usted va más atrás, entonces creo que los hijos de Samuel, Joel y no me acuerdo del otro nombre. Bueno, ahí lo investigan. Los hijos de Samuel eran jueces en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se había cansado de eso, ¿verdad? Y los que aceptaban sobornos, estaban haciendo lo malo, entonces fueron a quejarse con Samuel y le pidieron un rey, y pues Samuel habló con Dios, ¿verdad? Y pues empieza la historia de Saúl, ¿verdad? Y ahí vemos en Samuel 10:1. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Ahí vemos cómo ungen a Saúl, ¿verdad? Cómo, bueno, toda la historia está un poquito más atrás, ¿verdad? De cómo Samuel y Saúl, ¿verdad? Entonces, a Saúl lo ungieron ahí como rey, ¿verdad? De Israel. Ahí Samuel lo ungió y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad, verdad? Y empieza entonces la historia de Saúl, y vemos que tampoco va a durar, ¿verdad? Que tampoco duró esa historia. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Ponga usted atención cómo empieza esto. Antes de esto, su papá de Saúl lo había mandado por unas asnas que se habían perdido, a buscar esas asnas, y no las hallaba, y se encontró con Samuel, y pasó esto, ¿no? Lo ungió con un frasco de aceite, dice, ¿verdad? Y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Ungieron a Saúl, y dice el 2: cuando te apartes hoy de mí, hallarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, y dirás: las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Y aquí tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por vosotros, diciendo: ¿qué haré en cuanto a mi hijo? Aquí ungieron a Saúl y encontraron las asnas. Entonces el Señor quiere ungirte hoy, y hoy te dice el Señor: hoy se van a solucionar tus problemas, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy el Señor quiere ungirte y te dice: hoy se van a solucionar tus problemas. Amén, en el nombre poderoso de Jesús. Le dijeron a Saúl, esas asnas fueron halladas. Hoy el Señor dice entonces que no te preocupes por ese problema que tienes, que te está afectando, ese problema que ahí tienes en la cabeza, pero hoy se va a solucionar. Hoy a su mesa, participando de su Santa Cena, hoy se soluciona ese problema. Hoy el Señor te quiere ungir la cabeza y cuidar tus pensamientos, y que Él dirija tus pensamientos en el nombre de Jesús. Vamos al 3, si me siguen ahí en su Biblia. De ahí seguirás más adelante, llegarás hasta la encina de Tabor, y ahí encontrarás con 3 hombres que suben a Dios en Betel, uno llevando 3 cabritos, otro llevando tortas de pan y otro llevando odre de vino. ¿Está usted siguiendo esto? Lo ungieron con aceite a Saúl, se solucionó sus problemas y le dieron pan y vino. Figura de pan y vino, ¿de qué es? De lo que nosotros participamos, de la Santa Cena. El Señor quiere ungirte la cabeza hoy, quiere darte pan y vino. Amén. Entonces, esta es figura, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que sucedió Abraham y Melquisedec, el sacerdote, ¿verdad? Que le dio la 10ª parte de todo al sacerdote, y él lo bendijo con pan, vino y bendición. Es figura también, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo va evolucionando Saúl y en qué parte va a involucionar. Hablamos de eso, ¿verdad? Otros ejemplos. En el 6, vamos al 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Mire qué tremendo. Va siguiendo, lo ungieron, se solucionaron sus problemas, le dieron pan, vino, y dice entonces: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y serás cambiado en otro hombre. Mire el poder del Señor.
El Señor tiene poder para cambiarnos en otro hombre. Amén. El Señor tiene poder para cambiarlo. Amén. ¿Lo cree, amada iglesia? Si nosotros tenemos esos pensamientos de derrota, yo no puedo, yo no tengo, yo no lo puedo hacer. Hoy el Señor te dice que eso se va en el nombre poderoso de Jesús. Entonces va usted viendo la evolución de Saúl, cómo el Señor lo iba bendiciendo. Fíjese que después, ¿verdad? El Señor, bueno, ahí en los pasajes siguientes dice que profetizó con gran poder con los demás profetas, ¿verdad? Entonces vemos la evolución de Saúl, pero ¿dónde fue el problema de Saúl? ¿Dónde fue el problema de Saúl, amada iglesia? Todo iba bien, pero ¿dónde fue? Desobediencia. Ya tiene usted ganado sus tacos. Dice 1 Samuel 16:14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Mire, amada iglesia, ¿cuántos capítulos pasaron para que sucediera esto? En 6 capítulos, cuando recibió ese poder, ¿verdad?, del Espíritu del Señor. Y aquí el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Por qué? Por la desobediencia. Usted sabe y conoce ese pasaje, ¿verdad?, donde a Saúl lo mandaron a matar a todos los de Amalec, que no quedara nada, que matara a todo, que arrasara con todo, hasta con los ganados, ¿verdad?, de los amalecitas. Y Saúl no hizo caso de eso. ¿Qué hizo? Perdonó la vida al rey de Amalec, ¿verdad? Agag le perdonó la vida. Y además se trajo a gallinas, cochis, todo lo que había. El ganado, lo mejor del ganado se lo trajo. Y no lo exterminó. Y esa fue la desobediencia de Saúl. Y por supuesto Samuel se dio cuenta y le dijo, ¿y eso que se oye ahí, eso que están ahí? Ese coche que está gritando ahí. Esas gallinas que están... no sé, no, es para hacer sacrificios. Yo no la traje, los demás lo trajeron. Pero Samuel sabía de la desobediencia. Y le dijo que no había obedecido, ¿verdad? Que le había el Señor ordenado matar y exterminar a todos los de Amalec. Y no hizo caso. ¿Y qué pasó? Tristemente, ¿verdad? Una desobediencia trae grandes consecuencias. A partir de ahí, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y todo lo que viene es tremendo, ¿verdad? Y triste en la vida de Saúl. En otros versículos, ¿verdad? Más adelante, en el 18 dice que las mujeres cantaban cuando entraban de la guerra con los filisteos. Y decía David, mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso no lo entendió Saúl también. Escuchó una voz que no era de Dios, porque ya el espíritu no estaba en Saúl. El espíritu del Señor ya no estaba. Escuchaba ya cualquier cosa, ya no tenía. No cuidó su unción. ¿Se acuerdan que al principio lo ungieron? Lo ungieron y empezó a evolucionar, pero él no tuvo cuidado. No cuidó su unción. Es aceite de parte del Señor. No la cuidó porque desobedeció la voz del Señor. Y después tuvo celos de David, que decía, ¿qué me falta más? Y dicen que él mata a 10,000 y yo a 1,000, que quieren que yo le entregue el reino. Así dice este versículo. El Señor no se agradó de Saúl por esa desobediencia. ¿Y se acuerdan qué pasó entre estos versículos? Cuando fueron a buscar a David y pasaron sus siete hermanos y dijeron, este no es, este no es, este no es. ¿No tienes acaso otro hijo? Ah, sí, el que está allá afuera, ¿verdad? El menospreciado. El menospreciado fue al que ungieron como rey, a ese menospreciado. El Señor nos sacó
de lo vil y menospreciado del mundo. Nos sacó de ahí. Vemos rápidamente. Y se encendió la ira de Saúl en el 20 contra Jonatán, su hijo, su familia. Aquí ya entra la familia. ¿Acaso no prefieres al hijo de Isaí? Se refiere a David. Para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre. Aquí Jonatán le cuestionó: ¿por qué vas a matar a David? A ella lo quería matar a raíz del celo que le entró, ¿verdad? De lo que veíamos en el 18. No le dijo hijo de tu madre, no le dijo hijo de perversa y rebelde. Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Mire cómo fue involucionando David a raíz de una desobediencia. Ya lo habían ungido con aceite sobre su cabeza, le habían dado el pan, el vino, le habían solucionado sus problemas, pero no cuidó ese aceite, no cuidó esa unción sobre su cabeza y prefirió decidir hacer esa desobediencia, hacer lo malo. Y mire todas las consecuencias que le trajo. El Espíritu del Señor se apartó de él. Con su familia ya no quería saber nada de la familia. ¿A qué grado llegó Saúl? Y pues el reino pues pasó a ser de David. Usted sabe la historia. Y este día, amada iglesia, debemos evolucionar, no involucionar, y nos pase por una desobediencia, que todo se vaya para abajo, ¿verdad? Todo pensamiento de derrota le hagamos caso, que estamos bien, que ya el Señor nos ha solucionado los problemas, que estamos gozosos, contentos en el Señor, pero de repente le hacemos caso a una desobediencia, a un mal consejo. Saúl escuchó la voz de esas mujeres, ese canto que decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, le prestó oídos. Y de ahí fue la involución poco a poco, hasta llegar a querer asesinar, ¿verdad?, a David. Pero el Señor estuvo con David y no sucedió, ¿verdad? Entonces hoy el Señor, amada iglesia, te quiere ungir, te quiere cubrir tu cabeza. Amén. Dice Eclesiastés 9:8: en todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Para que tú tengas unas vestiduras blancas, que no falte ese aceite sobre tu cabeza, esa unción sobre tu cabeza, que los pensamientos de Dios sean tus pensamientos, que los pensamientos de Cristo sean tus pensamientos, que cuando vayas a tomar decisiones pongas en primer lugar a Dios y decir: Señor, esto me conviene, lo pongo en tus manos. Señor, quiero depender más de ti. Señor, ¿qué te parece esto? Si no me conviene, que no se haga. Señor, me conviene este trabajo. Si no, háblame. Y aquí la palabra del Señor dice que todo el tiempo, dice, no solo los domingos, no solo cuando nos reunimos aquí en la iglesia, sino todo el tiempo. Sean blancas tus ropas, que estén limpias esas vestiduras. ¿Por qué? Porque una novia sin mancha es la que se va a casar. Amén. Una novia sin mancha, amada iglesia, es la que se va a casar. Que no falte ese aceite sobre tu cabeza. Y el Señor hoy te quiere bendecir, amada iglesia. Las ropas blancas significan santidad, ¿verdad? Debemos andar en santidad. ¿Por qué? Sin santidad nadie, ¿qué? Nadie verá al Señor. Mire qué tremenda esta palabra. Que nunca falte el aceite en tu cabeza para mantener tus vestiduras blancas. Y sin santidad nadie verá al Señor. Yo hoy, de parte de Dios,
quiero hacerte llamado, iglesia, a que pases acá y tal vez con la ayuda de pastores podamos a orar por ti y ungirte, ¿verdad? Y decir hoy que mis pensamientos sean tus pensamientos, Señor. Hoy que ungir ese templo del Espíritu Santo para que tus problemas sean resueltos. Hoy, ese día, quiero hacerte ese llamado, amada iglesia, para que pases acá al frente. No para aquel que esté pasando algo, sino para todos los que quieran pasar aquí al frente y podamos orar por usted, amada iglesia, y decir, ungirlo, esa cabeza con ese aceite del Señor. Ungir esa cabeza y poner ese aceite sobre tus pensamientos. Así que, amada iglesia, no se quede sin recibir esta bendición. Hoy el Señor quiere derramar ese aceite sobre tu cabeza. Familias sobre sus familias, para que tomen esas decisiones. Hoy en este momento, amada iglesia, que tú le puedas decir, Señor, quiero que tú unjas mi cabeza, recibo esto de parte del Señor, recibo este aceite fresco de parte del Señor, porque sé que tal vez he fallado, pero hoy quiero que tú me habilites, amado Padre, porque yo he visto que tu palabra hay muchas promesas y hoy quiero recibir eso de parte de ti. Si aún no he hablado en lenguas, es tal vez porque mi cabeza no está cubierta. Si no he superado esos problemas, es porque mi cabeza no está cubierta. Falta ese ungüento sobre mi cabeza. Y hoy en el nombre de Jesús, ese aceite va a estar sobre tu cabeza. Hoy es un día diferente. Antes de venir, tomar el pan, el vino y esa bendición, el Señor quiere ungir tu cabeza. En el nombre de Jesús. Ahí van, amados hermanos que me están ayudando, que puedan hacer una breve oración, ¿verdad? Ungiendo la cabeza de mis hermanos y puedan decirle, Señor, aquí estoy, en el nombre de Jesús. Servidores, si tienen un poquito más de aceite por ahí también. Quiero un poco más en un vasito. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor. Me cubre con este aceite fresco, dice el Señor. Hoy es aceite fresco.
Este fue un espacio de Casa de Dios El Shaddai. Me pones un día en la casa de